Dios les bendiga grandemente a todos en este día fresquito aquí en la ciudad de Villa Mercedes. Pero bueno, el frío no nos asusta, amén. No nos tiene que asustar. Gracias a Dios que Él nos ha dado abrigos que podemos ponernos y estar calentitos aquí en su casa. Y bueno, también ayuda bastante el mate, ¿no? El que trajo su mate para calentar el cuerpo. Y para hermanos que nos ven desde otros países, que por ahí se preguntan, estos argentinos tan locos, ¿no? Por el mate. Bueno, el mate no es una bebida nada más, es una compañía, ¿eh? Es toda una ceremonia. Y pega bien con estudiar la palabra, ¿no? Y acompañarnos un poquito. Sí, te despiertas, sí, sí. Gracias al Señor. Les cuento, antes de entrar en la palabra y continuar con el estudio, estamos ya en la dispensación del reino, en el estudio. Nosotros en lo presente estamos en la gracia todavía, que ya es una dispensación que de a poquito se va terminando y se va acercando la del reino, es la última. Antes de leer la palabra, siempre los instamos que aprovechen y descarguen la aplicación de la radio. Para los hermanos que tenían la aplicación y me decían, se corta, pastor, que yo le explicaba, no es la aplicación, sino el internet, el servicio bastante deficiente. Así que les cuento que cambiamos a fibra óptica, así que ahora tenemos un mejor internet. Gracias al Señor podemos mejorar un poquito el servicio. Y no sé, los hermanos que escuchan por la aplicación, yo la estuve testeando y no se corta, anda bastante bien. Como alguien diría, por ahí no se corta más. Bueno. No, la aplicación es bastante buena, es liviana, no ocupa mucho espacio en el teléfono. La pueden descargar gratis a través de la página web. No hay que buscarla en el Play Store, es más fácil. Directamente www.radioactivabm, con B corta, de paso le digo a los que nos están mirando, .com.ar. Las 3W y el .com.ar es algo genérico, ustedes tienen que acordarse del dominio, Radioactiva BM, nada más. Y ahí se desplazan hacia abajo, van a encontrar la aplicación para Android. Y si alguien tiene iPhone, también está para iPhone, cosa que la aplicación que teníamos antiguamente no tenía para el sistema iOS de iPhone. Este tiene, así que el que tiene un iPhone, el que es de la secta iPhone, se la puede descargar también. O también bajarla en la PC. Así que aprovechenla. Descárguenla en sus teléfonos, pueden escuchar la radio en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del día, obviamente funcionando el servicio de internet en el lugar de emisión y en el lugar de recepción, pero anda muy bien. Ahora, gracias a Dios, por lo menos lo que yo la he probado no se corta, así que pueden disfrutar de la radio. Y recomendarla también a alguien que tiene algún amigo, algún familiar en otra ciudad, otra provincia, otro país, ¿por qué no? Se la puede recomendar. Sé que de San Juan nos escuchan. Siempre se comunican de San Juan. El otro día una hermana también de Canals, provincia de Córdoba, dice que miraba los cultos por las redes también. Así que bueno, se han comunicado con nosotros hermanos de México también, de Iztapalapa, que es Distrito Federal. Así que bueno, que podamos seguir alcanzando y bendiciendo vidas, amén, bendiciendo vidas, con su palabra, con la alabanza, con la adoración, con su presencia. Cuando transmitimos, no solamente transmitimos lo que pasa aquí arriba, sino que también la gente puede ver el pueblo de Dios adorando, bendiciendo al Señor, y eso bendice, también edifica, ¿no? Poder estar juntos como un solo hombre adorando al Señor. Bueno, estuvimos viendo el miércoles pasado cuándo inicia la dispensación del reino. Dijimos que inicia cuando Cristo viene a establecer su reino, propiamente dicho, de forma física, visible y tangible en la tierra. Ahí se cumple
y quiero hacer una distinción y una separación de algunas frases muy conocidas que por ahí se han mezclado. Por un lado, como ladrón en la noche, y por otro lado, el todo ojo le verá. Y no es lo mismo, son dos cosas distintas, ¿sí? Como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, eso se refiere al arrebatamiento de la iglesia. El todo ojo le verá se refiere a 7 años después, cuando Él desciende a establecer su reino. Y decíamos que el tiempo de transición son esos 7 años de gobierno del anticristo. Donde hay 3 posturas teológicas. Yo esto lo he hablado, pero lo voy a repasar porque es importante tener en cuenta esto. 3 posturas teológicas. Una, que nosotros por investigación de la palabra y por muchos antecedentes bíblicos y del obrar de Dios, cómo Dios actúa, el modus operandi de Dios y muchos datos proféticos, nosotros tenemos la certeza de que el arrebatamiento será antes de los 7 años, ¿sí? Antes de los 7 años. El Señor siempre, antes de derramar sus juicios, sacó a los justos. Siempre sacó a los justos. Pero hay otra postura teológica que cree que el arrebatamiento va a ser a los 3 años y medio. ¿Cómo lo interpretan ellos? Dice, los primeros 3 años y medio son el gobierno del anticristo engañando a Israel y demás, pero los juicios de Dios empiezan a derramar recién en los segundos 3 años y medio. Entonces la iglesia tiene que estar los primeros 3 años y medio. Los juicios de Dios se van a empezar a derramar desde el principio, desde que empieza a gobernar el anticristo, y se intensifican en la segunda mitad de la semana. ¿Sí? Hay otra postura que dice, no, la iglesia tiene que estar los 7 años de tribulación y gran tribulación, y luego va a ser el arrebatamiento. Y ahí uno dice, ¿y cómo explica uno, cómo explican ellos que va a ser el arrebatamiento y la segunda venida presencial en el mismo momento? Bueno, yo escuché una explicación de un judío mesiánico estadounidense que dice, el Señor nos eleva, nos encontramos con Él en las nubes en el aire y volvemos a bajar, ahí nomás. O sea, llegamos a mitad de altura. Suponga que el edificio tiene 20 pisos, llegamos al piso 10 y de allá bajamos de nuevo. Bueno, ¿en qué se basa? Si tenemos que entrar en detalle, se basan en Apocalipsis 12. Ellos interpretan que la mujer parada sobre el sol, que es perseguida en el desierto, es la iglesia, ¿no? Es la iglesia. Se basan en lo que dice Pablo a los Corintios, que a la final trompeta, y lo relacionan con la séptima trompeta de Apocalipsis. Lo que hay que tener en cuenta, que yo siempre lo remarco, Pablo no se podía referir a esa séptima trompeta nunca. ¿Por qué? Porque Apocalipsis se escribió 30 años después de lo que Pablo escribe a los Corintios. No estaba esa profecía. Pablo no pudo haber echado mano de Apocalipsis porque no estaba escrito, se escribió después, fue posterior. ¿Sí? Y además los judíos saben bien claro que la final trompeta se refiere a la fiesta del Yom Teruah, a la fiesta de la trompeta. ¿Se acuerdan cuando estudiamos las 7 fiestas sagradas con sus significados proféticos? Bueno, cuando Pablo decía la final trompeta, entendían claramente que se estaba refiriendo a la fiesta de las trompetas, que es un llamado. Bien, ¿qué problema tenemos nosotros con esas otras 2 interpretaciones? Ninguno. Ninguno. Le voy a decir por qué. Una cosa son doctrinas heréticas, que son las que se meten con lo salvífico. Cuando una doctrina impulsa al pueblo de Dios al libertinaje, a dormirse en los laureles, a descuidarse, ojo que eso es una doctrina satánica. Cuando es un diferente punto de vista teológico, es otra cosa. La iglesia tiene que madurar y entender esto. Es otra cosa. Yo analizo qué generan las 3 posturas. Lo mismo. Nosotros predicamos, si no estás preparado y no estás en santidad, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Si no buscamos estar a cuentas con Dios,
cuando suene la final trompeta, no nos vamos. Dios no viene a buscar a la iglesia evangélica. Dios viene a buscar a hombres y mujeres que estén preparados, ¿sí? Una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin reproche. Entonces, ¿qué es lo que esto infunde en el pueblo, en cada uno de nosotros? Ajustar nuestras cuentas con Dios, estar en comunión con Dios. Los que creen que va a venir a la mitad, por ejemplo, yo lo nombro porque es un hermano muy respetado y nosotros pasamos prédicas en la radio, el pastor Manuel Sierra, de Islas Canarias. Él cree que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio. Y no tengo ningún problema, es respetable, porque es lo mismo. ¿Qué le predica a la iglesia? Si no está bien prendida del Señor, si no está a cuentas con Dios, si no está en comunión con Dios, si no está en santidad, el anticristo se lo come. Y el que cree que va a venir al final de los 7 años, lo mismo. Si no estás en las condiciones que acabo de nombrar, te vas a dejar poner la marca, el anticristo te va a arrastrar. Si no te salvaste en el tiempo de la gracia, menos te vas a salvar en ese tiempo. O sea, lo que genera en la iglesia es lo mismo, ¿sí? Estar a cuentas con Dios, buscar la santidad, buscar la comunión con Dios. Es lo mismo. Entonces el efecto en el pueblo de Dios no hay ningún efecto negativo. Es lo mismo que discutir si los 2 testigos son Moisés y Elías o Enoc y Elías. Siervos de Dios muy respetables como Jimmy Swaggart, él cree que son Enoc y Elías. Y entiendo cuál es el punto. Dice, son los 2 que no murieron. Sin embargo, cuando entramos más finamente en la teología bíblica, en Apocalipsis, nos damos cuenta que describe al ministerio de la ley y de los profetas. Moisés es el representante de la ley y además por las señales y milagros que hacen. Moisés es el representante de la ley y Elías el de los profetas. Pero además hay un antecedente. ¿Quiénes aparecieron en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Ahora, si yo lo tuviera frente a frente al hermano Jimmy, ¿me pondría a discutir con él? En absoluto. Podríamos tomar un café y charlar los diferentes puntos, o si él se animara, le convido un mate, y como hacemos los argentinos, le hacemos tomar mate a todo el mundo. Y lo charlamos, no es un motivo de discusión. Un maestro en la palabra, un judío mesiánico también, él dice, no nos podemos poner a pelearnos entre hermanos por la discusión de si Adán tenía o no tenía ombligo. Piénselo, no tuvo madre. Y me despierta la curiosidad, ¿habrá tenido ombligo? ¿Se da cuenta? Cuando la Biblia nos enseña, esto es lindo aprenderlo, porque esto hace crecer a la iglesia mentalmente, espiritualmente. Cuando habla la Biblia de discusiones necias, a veces no entienden nuestra posición, a veces a nosotros sí nos critican. Bueno, no importa, el que tiene otra posición me refiero, ¿no? No importa. Uno sí es tolerante porque esas cosas no afectan en nada al pueblo de Dios. De hecho, los considero excelentes siervos de Dios con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. También, como he escuchado, siervos de Dios que tienen nuestra postura teológica y que han dedicado más de 11.000 horas de estudio y de oración para llegar a esta conclusión. Algunos dicen, no, eso se empezó a predicar, no se predicaba en el siglo I, sino que se empezó a predicar cuando un tal Scofield o un tal, hay otro también, que predicó acerca y enseñó acerca de que el arrebatamiento iba a ser antes de la tribulación y gran tribulación. Dice, esas fueron las personas que instauraron esta doctrina. No, esas fueron las personas que tuvieron la revelación de lo que ya estaba escrito. Recuerde que Daniel tiene profecías, tiene revelaciones que Dios le da y él no las entiende. Le puedo decir más, Juan, el escritor de Apocalipsis, hubo muchas cosas que no entendió. Usted puede decir, Daniel, Juan, es que con el correr de los años, la revelación y la iluminación acerca de lo que está en la palabra iba a ir en crecimiento.
Por eso yo digo, usted manténgase humilde, pero sepa que usted hoy sabe más de lo que sabía Daniel. Esa es una realidad, es un hecho. Hubo cosas que Jesús, le voy a poner un ejemplo, le dijo a sus discípulos: tengo otras cosas que me gustaría enseñarles, me gustaría hablarles, pero no están preparados. No lo van a poder asimilar, no lo van a poder soportar. Después de esas cosas son las que escribe, por ejemplo, Pablo. Son las que escribe Juan, por ejemplo, ¿no? Y son las que el Señor nos sigue añadiendo sabiduría, no añadiendo a la palabra, quiero ser claro y específico en esto, no añadiendo nada a la Biblia, sino revelación de lo que está escrito. O mejor dicho, si queremos hablar con más propiedad, iluminación acerca de lo que ya está revelado, ¿no es cierto? Bien, entonces queda claro, el arrebatamiento es anterior a los 7 años, esos 7 años son la transición hasta que Jesucristo viene y establece su reino de forma visible, donde Él ya no en las nubes en el aire, sino desciende y pisa, toca la tierra. Zacarías capítulo 14 nos revela que Él va a pisar el monte de los olivos y se va a partir en dos y Él va a ingresar a la ciudad de Jerusalén, Él va a establecer su gobierno. Ahí se cumple Él, todo ojo le verá. Entonces, queda bien claro, por un lado, como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, ¿quiénes se van a dar cuenta? Nosotros. El mundo no lo va a ver. El mundo no lo va a ver. Porque si el mundo lo viera, ahí nomás se arrepentirían. El anticristo se quedaría sin argumento. ¿Por qué se cree usted que ahora la gente asimila y le han hecho creer a la gente de que hay civilizaciones en otros planetas y que cada tanto arrebatan a millones de humanos? Porque es una buena coartada para cuando desaparezcamos nosotros. ¿Qué le van a explicar a los que se quedan? Hay que tener una mentira para tapar el arrebatamiento. Bueno, ese es uno de los grandes argumentos que hace años atrás la gente escuchaba esto y decía: estos están locos, hablando de los que creen en UFO y todo eso. Y hoy lo asimilan, y hoy lo discuten, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos. El tema de los extraterrestres, otro tema para hablar, que existen, pero nosotros sabemos quiénes son. No son hombrecitos verdes que viven en el planeta no sé cuánto y están pensando hacer cambio de domicilio a la Tierra, no. Los extraterrestres, la palabra extraterrestre es todo lo que sea de afuera de la Tierra. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15 habla del tema: cuerpos terrenales, cuerpos celestiales, naturalezas distintas. ¿Quiénes son los extraterrestres? Ángeles caídos, los demonios. Esos son los malos. Y los buenos no son del planeta no sé cuánto, son los ángeles que quedaron al servicio de Dios. Esos son los extraterrestres. Ángeles caídos, el reino de las tinieblas, donde habita, donde tiene su sede de gobierno el reino de las tinieblas, en el segundo cielo, las regiones celestes, principados, potestades de maldad. Lo revela la palabra, esto no es mito, no es leyenda, yo voy a lo que dice la Biblia. Si usted me pide detalles que no están en la Biblia, y yo le puedo dar una opinión nada más, pero vamos a establecer lo que dice la palabra. ¿Sí? Gobernantes de las tinieblas, de la oscuridad. Por otro lado, hay una raza que tenían gran autoridad en el mundo espiritual, ángeles caídos, que son tan terribles que el Señor directamente los encerró en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio, pero no solo para ser enjuiciados ellos, sino que las profecías bíblicas en Apocalipsis nos dicen que esos terribles demonios de alto rango van a ser sueltos en la gran tribulación. Si usted piensa que hoy el mundo es un caos, hoy el mundo es un jardín de infantes comparado a lo que va a ser cuando se abra el infierno y esos sean soltados. Es comandado por un tal Apolión, Abadón. En hebreo y en griego significa destructor. Dicen los estudiosos que es de Satanás el que le sigue. Así que usted imagínese. Es tremendo. La gente ignora el mundo espiritual
Y hay algunos cristianos que ignoran el mundo espiritual. Y es muy profundo e influye en todo lo que pasa en el mundo material. Hay un caso, no quiero extenderme con esto, pero hay un caso que se hizo conocido en Villa Crespo, ¿no? Villa Crespo, en Buenos Aires, de esta mujer que mató a toda su familia. Y bueno, la ciencia trata de dar una explicación. ¿Y cómo le llaman? Brote psicótico. Con esa clasificación explican todo. Hermanos, tremendo demonio. Tremendo demonio. El diablo haciendo de las suyas. ¿Y por qué puede actuar con libertad? Porque es gente sin cobertura espiritual. Porque el enemigo nos ataca a nosotros también, pero hay una oración, hay una cobertura, hay una búsqueda del Señor, hay un escudo alrededor de nuestras vidas. Por eso dice que Dios dio órdenes a sus ángeles que acampen, que hagan un campamento, que rodeen a quienes, a los que le temen. Entonces no es lo mismo, sufrimos ataques del enemigo, sí, no estamos libres de eso, pero el diablo no puede hacer lo que quiere con nosotros. Si no nos hubiera hecho trizas hace rato, con el odio demencial que nos tiene por ser hijos de Dios, porque no estamos más en su reino. Nos odia demencialmente, pero hay una cobertura, hay una protección. Nosotros, yo siempre digo, insisto en esto, si nos enteráramos de las cosas que Dios nos libró, porque hay un montón de cosas que no nos enteramos, pero estuvo allí el escudo del Señor y nosotros anduvimos caminando tranquilos por debajo de sus alas. Por eso me toca mucho esa canción de Marcos Witt que dice: a la sombra de sus alas yo me gozaré. Uno puede decir, se equivocó la letra, tendría que decir yo estoy protegido. Y es verdad, estamos protegidos. Pero ¿por qué podemos gozarnos? ¿Por qué podemos tener esos momentos de alegría, de bendición? Porque hay una cobertura sobre nosotros, si no, no tendríamos un momento de respiro, hermanos. Si estuviéramos a merced del enemigo no tendríamos respiro, pero estamos en momentos que nos gozamos, nos alegramos y adoramos al Señor porque estamos bajo la sombra de sus alas. No es que somos tan espirituales, ni tan perfectos, ni tan buenos, es que están las alas del Señor y manda sus ejércitos alrededor de nuestras vidas. Si hoy el Señor abriera nuestros ojos, aunque sea 30 segundos como Eliseo le pidió que haga con Giezi, veríamos el ejército que está acampando alrededor de nuestras vidas. Esto no es mito. Esto no es una leyenda. Así como está el diablo acampando para querer sitiar nuestras vidas, está el ejército del Señor también alrededor nuestro. Son espíritus ministradores, dice la Biblia, hablando de los ángeles, que están para trabajar en favor nuestro. Mire usted el amor y la misericordia de Dios, que los ángeles dice que son un poco mayor que nosotros, un poco mejor, porque dice que nosotros somos un poco inferior a ellos, ¿no? Sin embargo, el Señor ordena a estos seres que son superiores a nosotros a que estén a nuestro servicio. ¿Qué le parece a usted? Si no es para darle gracia al Señor, ¿no? Para darle gloria a Dios. Son consiervos nuestros, los ángeles. Y lo digo al revés, nosotros somos consiervos de los ángeles. De manera que cuando Juan ve el esplendor de ese ángel que el Señor le manda con la revelación de Apocalipsis y casi en un par de oportunidades comete el pecado de idolatría, porque se va a postrar a adorar el ángel y el ángel enseguida lo impide, le dice, no, levántate, adora al Señor, porque yo soy consiervo tuyo y de los que predican el evangelio, yo soy consiervo de los que sirven a Dios. No soy Dios, no me tienes que adorar a mí. Y en otra oportunidad le dice, no, adora a Jesús porque Él es el espíritu de la profecía, no soy yo soy el mensajero. ¿Qué es lo que significa ángel? Mensajero. Por eso yo les he enseñado y le hemos enseñado en esta iglesia que cuando en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento que aparece el ángel de Jehová y le dan ofrenda y adoración y la acepta, es Jesús. No es un ángel cualquiera. Cuando habla de el ángel de Jehová, es Jesús. De la misma manera, y hay un misterio bíblico hermoso en el libro de Esther que nosotros leemos en español y aún en hebreo el nombre de Dios no está. Es el único libro que no figura Jehová, pero sí figura. Donde en los capítulos en hebreo empieza
con cada letra del alefato que nombra el nombre de Jehová. Y donde en el idioma original, que es el hebreo, cuando habla, hay oportunidades que habla del rey y se refiere al rey Asuero, pero hay oportunidades donde dice el rey y pareciera que se está refiriendo a Asuero y está hablando del rey de los cielos. Esos misterios hermosos de la palabra, esas cosas ocultas, codificadas que están, para que nosotros las descubramos y las disfrutemos. Dios está en el libro de Esther. No solo en lo que actúa el Señor, sino que su nombre está escondido. Es un libro que casi se quedó fuera del canon bíblico, porque llegó tarde el rollo y además porque no estaba aparentemente el nombre de Dios hasta que los sabios descubrieron que estaba. Jehová estaba metido ahí. Me estoy desviando un poco del reino, pero tiene que ver todo con todo. Cuando la palabra del Señor condena en Ezequiel, en Isaías, condena al rey de Tiro, al rey de Babilonia, y usted se da cuenta cuando está leyendo que en un momento se desvía esa condenación al rey de Tiro y uno dice, che, acá no está hablando del rey de Tiro, o acá no está hablando del rey de Babilonia, acá la palabra empezó a profetizar algo, a revelar algo oculto, está hablando de la caída de Satanás. Ezequiel 14 o Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan de la caída de Satanás y ahí nos enteramos de un montón de cosas. Por ejemplo, que Satanás era un querubín, pertenecía a la raza de los querubines. Bueno, así es la palabra, hablamos de una cosa y tiene conexión con todo, pero qué lindo que es aprender, instruirnos y fortalecernos en Dios. Así que algo que dejamos bien establecido el miércoles pasado, que está el reino celestial de Dios y el reino terrenal. Sabemos que quien gobierna el sistema de este mundo ahora es Satanás. Uno ve los efectos de quien gobierna, bueno, así está el mundo, un desastre. El diablo gobierna porque le ha sido dado, le ha sido entregado el principado, porque el hombre lo perdió cuando pecó, pero esto es temporal, porque él está ocupando un lugar que no le pertenece y además el mundo no le pertenece. Porque también la palabra dice, usted encuentra en Jeremías que el Señor dice, mía es la tierra y yo se la doy a quien quiero. Por eso cuando está esa discusión, la tierra es de los pueblos originarios, no es de los pueblos originarios, ni es nuestra ahora, ni es de los que estaban antes de los originarios. La tierra es de Dios y Él se la da a quien quiere. Él se la da a quien quiere. La tierra que hoy ocupa Israel, Dios se la dio. Israel no es un estado invasor, es de Dios y Dios se lo ha entregado. De hecho, no está ocupando todo lo que Dios le entregó. Todavía le falta recuperar más. Bien, pero el Señor ya recibió, leímos el último pasaje, Mateo 28, 18, eso fue el miércoles pasado, donde el Señor ya recibió el reino, ¿sí?, de parte del Padre y tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y yo puse un ejemplo de cómo funciona nuestro sistema democrático y las votaciones cuando llegan las elecciones presidenciales, que generalmente se hacen, si es que no la modifican después, pero bueno, se hace en octubre, pero de octubre a diciembre, el que fue elegido presidente no gobierna. Recién cuando asume, ahí efectivamente empieza a ejercer, aunque ya es el nuevo presidente, pero empieza a ejercer. Bueno, el Señor, yo lo expliqué así, ya ganó las elecciones. ¿Y por qué todavía el reino lo tiene Satanás? Porque va a llegar el tiempo que está establecido por Dios, que Él tiene que efectivamente ejercer el gobierno. Pero ya sabemos que Él es el rey. Él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Sí? Ya recibió. Le fue confirmado cuando Él en la cruz del Calvario hizo el sacrificio y cuando después de 3 días vence
y arrebata las llaves del Hades y de la muerte. Suelto los dolores de la muerte, porque la muerte escanea, examina, escruta a Jesús y no encuentra ni un solo pecado. Entonces la muerte no puede retener a alguien que no tiene pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero como Jesús no tiene pecado, la muerte no lo puede retener. Y no solo no lo retiene, sino que esos 3 días, cuando Él desciende a las profundidades, Él liberta y se lleva a todos los salvos ya no más en el seno de Abraham, se los lleva al paraíso, se los lleva para arriba. Ese es un cambio que hubo, entre otros. No solo no lo puede retener, sino que el Señor le hace un desastre al infierno. Ahora, la muerte sigue ejerciendo su poder. Y usted me preguntará, si Jesús la venció, ¿por qué sigue ejerciendo? Porque sigue habiendo pecado en la tierra. Mientras haya un ser humano que peque, la muerte tendrá autoridad. Pero la palabra revela, y lo vamos a leer, de que el último enemigo que es vencido es la muerte. He escuchado, y aquí entramos nuevamente en estas discusiones teológicas que no son cosas que afecten lo salvífico, ¿no? Por ejemplo, otro siervo de Dios que es de mucha bendición es un gitano, un pastor de Badajoz, pastor Lucas de Badajoz. Él dice que la muerte no es un espíritu, sino que es una ley que Dios estableció. ¿Sí? En ese detalle no estoy de acuerdo, porque la Biblia lo muestra como un enemigo a ser vencido. Las leyes de Dios no son enemigas de Dios, si Dios las estableció. Es una cuestión lógica. La muestra como un enemigo a ser vencido, de hecho, lo resalta como el último enemigo que va a ser vencido, la muerte. Pero tampoco son puntos para pelearnos. ¿Sí? Bien. Primera de Corintios. Vamos a empezar a leer la palabra. Qué tema tan apasionante y tan interesante. Y nos tiene que interesar porque nos involucra a todos nosotros. Acá no estamos relatando un partido entre Dios y el diablo. Acá la Biblia nos está revelando cosas en las cuales nosotros estamos en la cancha también. ¿Jugamos el partido? Primera carta de Corintios, capítulo 15, es un capítulo muy interesante, como decía hace un rato, que habla de todos estos temas. Vamos a leer del 24 al 28, unos versículos claves. Dice: entonces vendrá el fin cuando Jesús, entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Está hablando de ejércitos satánicos, ¿sí? Porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un espíritu. El último enemigo que será destruido es la muerte, pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo. Esto es algo obvio, ¿no? Pero la palabra lo aclara. ¿Quién todo lo sometió a Cristo? Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. Esto podría desatar otra discusión teológica. ¿Cómo Jesucristo, si es Dios, se va a someter al Padre? Es que Jesucristo, cuando entra en naturaleza humana, Él aprende obediencia. ¿Por qué no le debía obediencia a nadie? Él es Dios, no se equivoca, no falla. Su función de hijo, la función del Padre, la función del Espíritu Santo. No es que el Padre tiene que estar enseñándole a Cristo cómo tiene que actuar, ni el Espíritu Santo al Padre, ni nada por el estilo, porque es Dios en 3 personas. Pero Él, cuando la Biblia declara otro misterio glorioso, dice, aprendió obediencia, está hablando de cuando entra en naturaleza humana. Ahí Él tiene que aprender como humano a obedecer. Aquí lo que está relatando es el orden
de los hechos y las funciones. Jesucristo reina en la tierra, 1000 años, somete a todos los enemigos. Cuando viene el juicio final, la muerte y el Hades son enjuiciados, y de hecho aquí hay otra prueba de que es un espíritu, son echados al lago de fuego. Uno no puede echar una ley de Dios al lago de fuego, tiene que ser un espíritu, ¿sí? Son echados al lago del fuego. Satanás es echado al lago de fuego porque después de los 1000 años ya no está en una prisión, se lo manda directamente al penal, Sale de la comisaría y lo mandan al penal, para que entendamos lo que va a pasar. Y entonces Cristo cumple su misión en la tierra y dice que entrega el reino al Padre. Ahora, ¿Él deja de reinar? No, su personalidad es una personalidad que nos infunde y nos enseña a nosotros cómo tenemos que obedecer. Él deja ejemplo, como el Padre cuando termina la creación y al séptimo día descansa. ¿Dios se cansa? Le pregunto yo a usted. No, nos deja ejemplo. Nos deja ejemplo. Pero a su vez Jesucristo se pone a un costado, pero Él sigue reinando porque en las profecías dice que su reino es eterno. Cuando habla del Mesías dice su reino es eterno y no tendrá fin. Amén. Y nosotros cuando estemos con Él en el cielo, y uno no espera a veces ese momento, uno está ansioso por ese momento, cuando estemos con Él en el cielo, ¿qué problema tengo si las órdenes vienen del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? No vamos a estar renegando más con esta naturaleza humana que a veces se resiste a obedecer a Dios. Ya no va a existir ese problema. Estaremos allí en una vida que hoy es una utopía, sin embargo en el cielo es una realidad. Es una realidad. Por eso tenemos que fortalecernos en Dios para llegar a estar ahí. Yo siempre recalco, cuando hay un corazón que se rinde humildemente al Señor, hermano, Dios te puede revelar cosas que por ahí un teólogo no las ve. Yo digo, la teología es necesaria, es muy importante. Se cometen muchos errores por falta de teología, pero la teología fría y sin unción, sin espíritu, tampoco sirve. Es letra, nada más, como lo que tenía el apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Las dos cosas van juntas y son importantes y necesarias. Pero cuando uno rinde su corazón al Señor con humildad y como un niño, ¿cómo quiere que le creamos al Señor? Como un niño. Si no nos hacemos como un niño, no entramos al reino de los cielos. Empezamos a cuestionarle a Dios y a poner los razonamientos humanos contra lo que Dios está revelando. Tenemos un problema muy grave. Nosotros tenemos que usar el razonamiento. Dios no pone pausa al cerebro. Yo no estoy con eso de que la fe va en contra de la razón y la razón contra la fe. No, Señor. El problema es cuando el hombre quiere usar su vano razonamiento, como dice la palabra, en contra de lo que Dios dice. Lo que el Señor quiere es que nuestra razón acompañe a la fe. Nuestra razón llega hasta acá y la fe dice, che, tenemos que ir más allá. Ok, le creo al Señor. ¿Por qué le creo? Porque lo procesé en mi mente y lo acepté. Mi razonamiento está aceptando los principios de la fe. Aparte del detalle que comienza con el que dijo hace rato, que lo salve. He tenido discusiones con las personas, tratar de que más sanos en donde la discusión es, bueno, pero mirá, hay ciertas entidades religiosas que se atribuyen virtudes del Espíritu Santo. O mirá, yo, este santo me intercede. Yo discuto con la palabra del Che, acá está, cosa. ¿Cómo está tú? Ese razonamiento no se puede discutir. Después voy a decir, tu razonamiento va con tu observación. Y yo te estoy discutiendo con este argumento. ¿Cuál es el tuyo? Claro, y vos fíjate, al usar los principios de la fe, vos estás usando tu razonamiento. No sos un androide que le están dictando y te han programado para decir esto. Vos estás razonando. Yo razono cuando digo, como dijo David, el Señor me ayudó antes y tengo que pensar, Dios me puede ayudar ahora, Dios me va a ayudar mañana.
Por eso uno de los mandamientos, el más importante de todo, de los dos que resumen toda la ley en el Nuevo Testamento, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Cuando alguien quiere rebatir lo que Dios ha dicho, entonces ahí tiene algo que la Biblia lo clasifica como vanos razonamientos. Es un razonamiento vano. Pero sí, uno implica, a ver, el Evangelio no es cuestión de emoción, ¿verdad? Pero nuestras emociones están involucradas. Cuando sentimos la presencia del Señor, lloramos, sentimos algo en nuestra vida, están involucradas. El Evangelio no se rige por el razonamiento, pero nuestro razonamiento tiene que estar involucrado. Yo no puedo creer en mi corazón algo que la mente lo está rechazando. Queda en segundo plano, sí. No cuenta que la palabra es primero. Exacto, es la ley. La ley es primero y ahí nuestro razonamiento o emociones nuestras emociones quedan en suspenso. Exactamente. Para sujetarnos a la palabra. Exacto. Y a veces nuestras emociones, ¿sí? Puede ir en contra de lo que la palabra establece. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que nuestras emociones y nuestro razonamiento acompañe lo que Dios me está guiando y me está diciendo, ¿sí? Y no al revés, no yo querer llevar al Señor para el lado mío. Mirá, estos son mis planes y proyectos. Y sí. ¿El cristiano tiene estos conflictos? Sí, claro que los tenemos. Pero ahí es donde tenemos que hacerle caso al Espíritu, ¿no es cierto? Y dejar de lado mi razonamiento cuando se pone en contra de Dios, ¿sí? ¿Cómo será esto?, dijo María. No hay antecedente. No puedo revisar en mi mente o en los periódicos de antes que si ya pasó esto, a ver, me puede pasar a mí. Pero ¿qué hizo ella? He aquí tu sierva. Señor, sea hecha tu voluntad. Yo no lo entiendo, pero rindo mi razonamiento, mi mentalidad, rindo todo lo que yo conozco a tu perfecta voluntad. Es como dice Susi. Primero la palabra es ley, primero la palabra y la voluntad de Dios, y muchas veces tenemos que dejar de lado nuestros razonamientos humanos. Pero no necesariamente van en contra, lo mismo que fe y ciencia. La ciencia existe porque existe la palabra, porque Dios ha revelado, esto lo decía el escritor Agustín Laje, dice, la palabra de Dios ha revelado que las cosas funcionan en el mundo de determinada manera. La palabra está antes de lo que se descubrió científicamente y los científicos se lanzaron a la tarea de investigar cómo es que funciona eso. Y podríamos poner muchos ejemplos. Entonces el que dice, no, porque la ciencia explica mitos de la Biblia, la ciencia de manera tardía va descubriendo cosas que el Señor ya las reveló, el ciclo del agua, la termodinámica, los senderos en el mar, las corrientes marítimas, que la Tierra era redonda, todavía está la discusión, están los terraplanistas. Entonces, a ver, la Biblia está adelantada a todo, porque el primer científico es Dios. Y los científicos honestos, con honestidad intelectual, son los que más saben de que hay un creador superpoderoso y superinteligente que hizo las cosas. Son los que más lo comprueban, desde la rama de la ciencia. Nosotros lo descubrimos de la rama de la fe, porque lo vivimos. ¿Sí? No estamos probando en un laboratorio cuántos años tiene un dinosaurio, pero estamos experimentando en nuestra vida que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Es sí y es amén. Pero ellos lo saben. Y los que quieren decir lo contrario no son honestos intelectualmente. Están contra los mismos principios de la ciencia. Están ellos mismos violando los principios de la ciencia. Lo mismo que un ateo. Un ateo te habla en contra de la fe, pero es el que más ejerce fe porque no tiene comprobado ni la mitad de lo que dice. Ese es otro tema. La ciencia al servicio del mercado. Me acuerdo las propagandas de... no voy a decir el nombre, no tengo contrato con nadie y nadie me va a poder hacer juicio, de Danonino. Cuando salía un médico pediatra diciendo que era bueno para los niños. Yo me acuerdo que el pediatra que tenía nuestra hija
Hablábamos a veces temas medios picantes de la ciencia al servicio del mercado y decía, los libros de pediatría, lo básico te dice que un concentrado, un niño no lo puede consumir. No puede consumir alimentos concentrados. Y ellos mismos en la propaganda hacían un concentrado 4x4. ¿Sí? No sé si andaba en el barro o qué, pero... Dice, ¿pero qué pasa? Dice, sí, ponen la matrícula del pediatra y lo más probable es que sea un pediatra auténtico. Pero dice, a mí vienen, yo sé que eso es mentira, y viene Serenísima y me dice, che, tomá un par de millones, decí esto, y no sé, dice, la pienso. Y va en contra de lo genuino y lo auténtico, pero la ciencia avala porque le están poniendo plata. Hace años atrás, aunque usted no lo crea, había libros de ciencia avalados por la Universidad de Columbia y no sé qué otras universidades de renombre que decían que comer azúcar era fabuloso para la salud, el azúcar blanca. Auspiciado por la industria azucarera. De hecho, eran tan caraduras que en las tapas de los libros figuraban los auspiciantes. Entonces, ahora, si yo tengo que elegir un principio científico que supuestamente se opone a la ley de Dios, yo me quedo con la ley de Dios. ¿Qué dice la palabra? Aquí tenemos nosotros una regla, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces la ciencia va también para donde está la plata. Hoy el tema de la farmacológica, es un tema largo de hablar. Bueno, todo eso en el reino del Señor Jesús se va a terminar. ¿Sabe por qué? Porque no va a haber enfermedades. No va a haber enfermedades, la edad de los hombres será como la de los árboles. Agarre ese detalle, porque también cuando muchos dicen, ¿y no será que el reino de Jesús no es literalmente 1000 años? Porque Pedro dice que un año para el Señor son, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿No será que es un día? Y de forma simbólica dice 1000 años. No. Ahí está el detalle de que son 1000 años literales. La edad de los hombres será como la de los árboles. Ahí está el detalle. Fíjese, la Biblia se revela a sí misma. Lo mismo que cuando muchos dicen, ¿no será que la creación en vez de 6 días fueron 6000 años? No, porque la Biblia declara, fue la mañana y la tarde del día primero, fue la mañana y la tarde del día segundo. Días literales. Literales. Ahí tenemos certeza, en la misma palabra se explica a sí misma. Bien. Y decíamos que cuando uno se rinde al Señor y como un niño le cree, no importa el grado o el nivel de tu formación académica, Dios puede revelarte cosas. Y aquí hay un ejemplo que lo quiero repasar y lo queremos leer. El ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz tuvo revelación de que Cristo, que al lado de él lo estaban ejecutando como un delincuente de lo peor, porque era la peor ejecución la de la cruz, ese ladrón de la cruz tuvo revelación de que un día iba a volver a reinar. ¿Quién se lo explicó? Si hasta incluso para los discípulos de Jesús estas cosas estaban bastante veladas. Y lo que Jesús les reveló no lo entendieron. Pero un ladrón arrepentido de verdad, no como muchos hoy que la caretean. Ay, yo vengo a buscar a Dios y está mirando a ver a quién le puede sacar el celular. Porque lo hemos tenido también acá de eso. Dios pesa y conoce los corazones. Corazones arrepentidos de verdad. Hubo una revelación en este hombre. Mire, a ver quién puede leer Lucas 23, 42. Fuerte y claro. Lucas 23, 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras que las sabemos de memoria, tan sencillas. Hay una revelación profética en la boca de este hombre. Voy a hacer una parafrasis de lo que está diciendo el ladrón de la cruz. Yo sé que ahora te están sacando de encima, te están sacando de esta tierra, pero no sé cómo explicarlo. Yo sé que la muerte no te va a poder frenar y un día vas a volver a establecer el reino acá. Cuando vengas a establecer el reino, yo quiero estar ahí. Acordate de mí. Y Jesús no le dijo, le dijo sí, se lo garantizó.
Jesús le habló de la primera instancia, estarás conmigo en el paraíso. ¿Mm? Esa es la primera instancia, pero después el ladrón, cuando resuciten los muertos en Cristo, va a resucitar. Y no vamos a tener que estar en la nube cuidándonos la billetera, a ver si me punguea este que... Porque se convirtió. Menos mal que no va a estar ahí el otro. Que se cuiden allá abajo con el otro. Las dos actitudes, qué bien representado que está allí en esos dos ladrones, la actitud del ser humano. Puede estar el que rechaza y se burla. Y hay muchos encolumnados ahí. Pero hay otros que van por un camino angostito. Somos los menos, pero estamos con el que dijo, Señor, yo reconozco que estoy acá, yo reconozco mi pecado. Él dijo, nosotros estamos acá pagando lo que hicimos, pero este es un hombre justo. ¿Mm? Él sabía que la acusación era falsa, él sentía que era falsa la acusación. Hubo revelación de Dios en este hombre, misericordia de Dios, ¿no? Revelándole a un ladrón que está pagando por su pecado, pero que ahora está arrepentido, revelándole cosas que ni sus discípulos entendían. Después lo entendieron. ¿Mm? Pero en ese momento, hasta ahí, es más, resucitó Jesús y no creían. Vienen las mujeres, dice, lo vi a Jesús resucitado, debe ser un fantasma. Es más, después de la venida del Espíritu Santo y después que empiezan los primeros encarcelamientos, lo tienen a Pedro prisionero y el Señor hace un milagro y queda libre, un ángel lo saca de la cárcel, va, golpea la puerta, imagínense, estamos todos orando para que el Señor lo libere a Pedro. ¿Y quién es? Dice Richard. Él, el portero, ahí con Ramón. Pedro. Era una chica la que Rode, que escucha y de la alegría, dice, ni le abrió. Entró corriendo y le dice, ahí está Pedro. Y estaban orando para que Pedro los libere y dice, no, debe ser un fantasma, debe ser su ángel. Se ve que mucha fe no tendrían. Ahí se revela la condición y la debilidad humana, ¿no? Y se nota que aunque mucha fe no tenían, el Señor los escuchó. No quizás tanto por la fe de ellos, esto es digno de analizar, sino porque había un propósito con la vida de Pedro y el Señor lo tenía que sacar de la cárcel. Y lo hizo. Debe ser no, es Pedro, yo escuché la voz, es Pedro. Bueno, hasta que al fin le abrieron y era él. Estaba ahí, abran que... No cené muy bien en la prisión anoche, a ver si hay algo para comer. Esas cosas que Dios hace, no voy a decir que hacía, que Dios hace. Amén. Este ladrón tuvo esa revelación. Pero además Jesús se lo dijo a Pilato también. Juan 18, ¿quién puede leer? Versículos 36 y 37. Juan 18, 36 y 37. Así participamos un poquito todos. Juan capítulo 18, versículos 36 y 37. El Evangelio de Juan. Eh, 36 y 37. Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los fieles. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y después viene esa pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Dice Pilato. Pero ahí Jesús está hablando de a qué vino en su primera venida. Yo no vine a reinar. Por eso hay una corriente teológica de el reino aquí y ahora, y esa sí es dañina. Porque tiene una visión más humanística y materialista que la revelación de la palabra. Entonces es así. El hermano Jimmy la viene denunciando de los años 80 en Estados Unidos. Aquí a Latinoamérica llegó mediados de los 90, principios del 2000. Todo lo que tiene que ver con iglesia emergente y todo eso ya lo vamos a estudiar también.
donde el humanismo secular se infiltró en el Evangelio y pasó a ser no Jesucristo, no la cruz, sino el hombre el centro de la predicación. Y a usted quizá le puede venir a la mente ahora algunos mensajes que por ahí andan dando vuelta. El reino aquí y ahora. No, Jesucristo dijo, no, yo ahora no vine a reinar. Pero le ponen claro a Pilato quién es él. Porque le dice, si yo hubiera venido a reinar, yo ahora tendría mis soldados, él tendría los ángeles, que no permitirían que me hagan todo esto que me están haciendo. No permitirían que vos me juzgues. Pero yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para venir a morir por nosotros. Por eso los que hablan del reino aquí ahora están profundamente equivocados. Jesucristo mismo con su boca dijo, mi reino no es de este mundo. En ese momento, mas cuando Él venga, en su segunda venida, su reino será aquí en este mundo. Bien, de hecho, cuando Pilato le dice, vos sabés que yo tengo autoridad para condenarte o para liberarte, le dijo, que yo no esté reinando ahora no quiere decir, no te tomes atribuciones, sabés que tenés autoridad, pero no tendrías ninguna si mi Padre no te la diera de arriba. Así que tranquilito. Yo ahora me estoy entregando, no creas que me agarraron por mi debilidad, me entrego yo. Dice que Él pone su vida, Él dio su vida. Él dijo, yo pongo mi vida y cuando quiero la vuelvo a tomar. Él estaba hablando ahí como Dios. Como humano, yo pongo mi vida humana en las manos de ustedes. Ustedes van a hacer lo que quieran, pero yo soy Dios y yo vuelvo a tomar mi vida cuando quiero. Entonces a Pilato le dijo, yo no estoy reinando ahora, no es mi tiempo, mi reino no es de este mundo, pero vos no tendrías ninguna autoridad si mi Padre no te la diera en los cielos. Siempre dejando en claro el Espíritu Santo de que el cielo gobierna sobre la tierra. Siempre. El cielo gobierna sobre la tierra. Bien. En el presente el reino de Dios está presente en la tierra solo en forma espiritual. ¿Sí? Vamos a leer, yo se los voy a leer en Efesios, capítulo 1, vamos a leer algunos versículos allí. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? A usted le está hablando, ¿eh? A mí, a nosotros. Él nos ha bendecido, amén, con toda clase de bendición en las regiones celestiales, con bendición espiritual en Cristo. Somos benditos en Cristo. Somos salvos por Cristo. Somos vencedores por Cristo. Cristo, 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 Cristo. Él es el centro de nuestra vida, de nuestro mensaje. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y luego en el mismo capítulo leemos versículos 19 al 23. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Él es grande y su poder es grande en nuestro favor. Tenemos que echar mano de eso por fe. En el nombre de Jesús. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, en el mundo espiritual. Muy por encima, incluso le voy a explicar físicamente hablando, porque recién decíamos, ¿dónde gobiernan las autoridades del enemigo? En el segundo cielo. ¿Dónde está el trono de Dios? Está por encima. No solo en autoridad espiritual, sino que aún físicamente el reino de Dios está por encima. ¿Dónde va a estar nuestra morada eterna? En el tercer cielo. No es opinión, es un hecho. Jesús se lo dijo a sus discípulos, por ende nos dijo a nosotros, yo les voy a preparar
Una morada, ¿dónde? En la casa de mi Padre. Tercer cielo. En la casa de mi Padre. Hasta el libro de Enoc, que no está incluido en el canon bíblico, dice que el trono de Dios está allí por encima, en el tercer cielo. De allí sale el río de agua que da. Hay una figura maravillosa ahí en Apocalipsis que a los costados tiene el árbol de la vida, que da 12 frutos, que da sanidad a las naciones. Bueno, está hablando de ese gobierno que va a haber del Señor, donde no va a existir la enfermedad. El pecado le impidió a Adán y Eva comer del árbol de la vida, pero cuando vamos a Apocalipsis encontramos que el árbol de la vida ya no es uno solo, está sembrado a los costados de ese río que proviene del trono de Dios y que está accesible a todas las naciones. Lo que se nos prohibió por el pecado, ahora se nos ofrece. Lo que nos afecta por el pecado, que es la muerte, ahora está vencida. Mire todo lo que va a cambiar. Ya no va a haber nadie que se pueda rebelar como lo hizo Satanás al principio. No existe ese riesgo. Cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Amén. No hay lugar para lo corrupto. Bien, habíamos leído el 22, ¿no es cierto? Dios sometió, el 21. El 22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, o que todo lo llena en todo. Yo siempre insisto que hay que hacer lectura comprensiva. Además de la revelación del Espíritu Santo, que es fundamental, hay que hacer lectura comprensiva. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo, esta es su cuerpo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La plenitud de aquel, ¿qué está diciendo? ¿Quién es la plenitud? La iglesia. De aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el que todo lo llena en todo? El Señor. Lo que está diciendo aquí es que nosotros somos la plenitud de Cristo. Quiere decir, por un lado, que Cristo es Dios, que Él habita plenamente en nosotros, pero lo que está diciendo el Espíritu Santo es que nosotros llenamos el corazón de Cristo, nosotros al Señor lo hacemos sentir pleno. Y uno dice, Señor, tú me haces sentir a mí pleno, tú me das un sentido a mi vida, pero el Señor dice, ustedes también llenan mi corazón. Por eso esto es lectura comprensiva. Nosotros somos la plenitud de Cristo, le hacemos sentir pleno. ¿Y qué otro pasaje puede hablar de esto, Pastor Pablo? Isaías, cuando dice que el Señor iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a ser desfigurado, pero que dice que por el gozo puesto delante de Él, dice en Hebreos también, dice que Él iba a ver linaje, dice en Isaías, y se iba a sentir satisfecho, se iba a sentir pleno. Usted y yo somos linaje. Por nosotros que Cristo aguantó todo lo que aguantó antes, durante y después de la cruz. Nosotros hacemos sentir pleno al Señor. Él nos mira y ya el Padre lo revelaba allí en el Antiguo Testamento, cuando estaba enojado con Israel y decía, les voy a dar, los voy a destruir, me tienen cansado, y de repente dice que lo miraba a su pueblo y decía, eres mi hijo, ¿cómo voy a destruirte? Y dice que su corazón se inflamaba de amor y de misericordia. Y uno lee humanamente y se parece que Dios estuviera loco, está diciendo que los va a destruir, que los va a barrer, pero después los mira y dice, ¿cómo he de destruirte, Jacob? Sus hijos a usted le pueden hacer enojar, te lo voy a matar, mira, lo voy a colgar en la Plaza Pedernera. No lo va a hacer, es mentira. Porque usted ama a sus hijos. Lo va a disciplinar, le va a doler más a usted que a sus hijos. Pero lo va a hacer por amor, pero no lo va a destruir. No lo va a destruir. Y lo va a mirar y se va a inflamar su pecho de misericordia y de amor, porque no deja de ser su hijo o su hija. Es el corazón de un papá revelado en la Biblia. ¿Sabe lo que es? Nosotros delante de Dios estamos desnudos, Él conoce nuestro corazón, Él pesa los corazones, pero que Él quiera revelar su corazón a su pueblo, mire si esto no es comunión, si esto no es amor. ¿Por qué Dios
tan grande, supremo, tiene que revelarme su corazón a mí, que soy nada? Por amor lo hace, porque nos ama. Dios no es solo una autoridad, es nuestro Padre. Se inflama su corazón de misericordia cuando nos mira, y a veces lo hacemos enojar a Dios o no. ¿Quién de aquí nunca hizo enojar al Señor? ¿Y por qué seguimos acá? Si Él es justo, santo y 3 veces santo, nos tendría que haber destruido. El otro día yo escuché un término que me encantó y se lo comparto. Jesucristo es el pararrayo de su justicia. Jesucristo es el pararrayo de su justicia. Y digo amén, es verdad. ¿Por qué estamos aquí? Porque si lo hicimos enojar al Señor, tuvimos que correr en algún momento a Él a pedirle perdón, a humillarnos, a achicarnos delante de Él, y Él nos ha perdonado. Y no estoy hablando que usted ha caído en grandes pecados. No. Pequeñas cosas que para el Señor, que es tan puro y santo, son grandes manchas. Lo que para nosotros es una pavada por ahí, el Señor dice, no es una pavada. Pero su misericordia nos cubre. No hizo juicio sin misericordia contra nosotros. El salmista lo revela, dice, no fuimos tratados como tendríamos que haber sido tratados. No nos pagaste, Señor, conforme a nuestros pecados. Claro que tenemos consecuencias, pero no son las que deberíamos haber tenido. Hubo un pararrayo ahí que detuvo la energía del juicio de Dios. Jesucristo que se puso allí, entre medio. Proféticamente, cuando anunciaban antes, no habrá alguien que se pare en la brecha, que se ponga de intermediario, como hacían Moisés y Aarón, se ponían entre Dios y el pueblo cuando iban a recibir un juicio. No, Señor, para, por favor, detente, es tu pueblo. Moisés y Aarón no están más, pero Jesucristo se puso en el medio, entre nosotros y el Padre. Dijo, para papá, yo pago por ellos. Y la Biblia nos declara que el precio fue aceptado por el Padre. Fue acepto. Yo que usted le daría un aplauso al Señor. Él lo merece. Gloria a Dios. Aquí lo que vemos es que el reino de Dios hoy es celestial, habla de los lugares celestes, fuimos bendecidos espiritualmente, Él está sentado a la diestra del Padre, pero cuando venga va a estar sentado en el trono de David en Jerusalén. Por eso Jerusalén es tan disputada, es tan... yo siempre digo, ¿qué hay con Jerusalén? ¿Usted cree que las guerras con Israel son por territorio? ¿De verdad cree eso? ¿De verdad el mundo se está comiendo la mentira de que los árabes quieren destruir Israel por territorio? Es un territorio chiquitito así, los árabes tienen millones de kilómetros cuadrados. No es territorio, es espiritual el problema. Ni siquiera recursos, los árabes tienen más petróleo que Israel. Ni siquiera recursos. Es odio cuando usted escucha a sus gobernantes, a sus líderes diciendo vamos a destruir Israel, vamos a perseguir a los judíos hasta lo último de la tierra, les vamos a arrancar el corazón. Ahí no es cuestión de territorio, es odio. Y yo siempre digo, ¿por qué no se pelean por París? ¿Por qué no se pelean por Londres? ¿Por qué no se pelean por Ámsterdam? Ciudades más glamorosas. No, Jerusalén, porque Jerusalén es el trono de Dios en la tierra. Así como caminó Jesús y fue por la vía dolorosa y padeció allí fuera de la ciudad de Jerusalén, un día Él va a venir, pero ya no en una vía dolorosa, sino que en un caballo blanco, a reinar, a tomar su reino, en el trono de David, su padre. Fíjense cómo el Señor en la palabra honra a David, hablando desde el ámbito humano. Preste atención a esos detalles de la Biblia porque son fabulosos. Honra a David, la memoria del rey David, que amó y honró a Dios, porque lo está reconociendo en la parte humana. Dice, en el trono de David, su padre. La misma palabra revela que Jesús era preexistente a David. Pero también está honrando porque Dios le dijo a David, de tus lomos, de tu familia, va a salir el último gran rey. Uno que no va a tener fin su reino.
Y ahora cuando venga Cristo a reinar, se va a cumplir eso. Porque humanamente Jesús salió de la descendencia de David y el Señor se lo reconoce a David. Por eso dice la palabra que ocupará el trono de David su padre. Qué tremendo. Dios honra al hombre, no es nada extraordinario que nosotros honremos a Dios, Él merece la honra, pero que Él honre a un hombre, a una mujer, eso sí que es extraordinario. Ni siquiera siendo los mejores del mundo mereceríamos la honra, pero Dios quiere honrar a los que le honran. Y eso sigue vigente hoy, no era solo para David, para nosotros también. Créale al Señor. Así que esto es en la actualidad, el reino es espiritual, pero en el futuro Jesucristo reinará en forma visible, tangible, literal, y nosotros, voy a hablar como si le hablara a niños, si nos portamos bien, reinaremos con Él. Amén. Reinaremos con Él. Ahora en el presente, para poder entrar en el reino de los cielos, debemos salirnos. Hay que hacer una mudanza, salirnos del reino de las tinieblas, del reino de este mundo, y solo tenemos entrada por Jesucristo al reino de Dios. Colosense. A ver quién puede leer. Si avanzo un poquito, se va a encontrar con el libro de Filipenses y después Colosenses, capítulo 1, versículos 12 hasta el 14, o sea, versículos 12, 13 y 14. Colosenses capítulo 1. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él nos ha facultado para participar de la herencia, el Padre nos dio la autoridad, de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró, dice la NBI, del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, hicimos un cambio de domicilio, un cambio de cultura, un cambio de pasaporte. Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3, 3. Y ya con esto terminamos. Ahí está. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy hay una puerta, es Jesucristo. Nosotros, por decisión propia, y ahí entra el libre albedrío, otro estudio que hemos tenido aquí, el libre albedrío, decidimos decirle sí a Jesús, nos abrió la puerta de la cárcel, decidimos salir, porque hay gente que decide quedarse. La cárcel del pecado es muy cómoda, es muy mullida, pero tiene pena de muerte. ¿Y cuál es la predestinación? Dios ha predestinado que todo aquel que entre por la puerta estrecha, que es Jesucristo, sea salvo. Y en su presciencia, porque Él tiene un conocimiento previo, sabía que nosotros íbamos a entrar por esa puerta. Amén. Porque hay gente que solo toma la predestinación y dice, es culpa de Dios si yo me pierdo porque Él me predestinó. No. Hacete cargo, querido. Dios lo hizo pecar al pobre Judas. Judas es yo lo he leído en algunas redes sociales, algún cristiano que se cuestionaba esto. Al final Judas es una víctima de Dios. No, Judas era un traidor, ¿sí? Tenía menos código que llave de bronce. Y lo que hizo Dios, es, ya que Judas iba a ser un traidor en el siglo I, en el siglo XX o en el siglo 500 a.C., el Señor lo puso en esa parte de la historia para que cumpla la función de entregar al Maestro, pero no es que Dios indujo a Judas a traicionar a Cristo. No, ahí sí es una herejía eso. Es una herejía, estamos culpando a Dios de las macanas nuestras.
Porque Dios me predestinó. No. Claramente la Biblia declara que Satanás entró en el corazón de Judas. No fue Dios el que infundió a traicionar a su hijo, fue Satanás. ¿Y por qué entró? ¿Por qué entraría el diablo en un corazón? Porque le abrieron la puerta. Si usted no abre la puerta, el diablo no puede entrar. No puede. Porque ya hay alguien adentro. Ese que un día vino, golpeó, y nosotros le abrimos y él entró, y él está cenando con nosotros y nosotros con él. Y perdónenme, pero en la mesa no hay otra silla para otro invitado. Entonces, si Satanás entró es porque el dueño de la casa le abrió la puerta y lo echó a Jesús y le dijo, bueno, esta silla ahora se la doy a Satanás. No puede el diablo entrar y hacer lo que quiere a menos que nosotros le demos la combinación de la caja fuerte, nosotros le abramos la puerta. Satanás entró en Judas porque él le abrió la puerta. Bien, ahora a través de Cristo, nosotros salimos, fuimos trasladados, vio que este término, fuimos trasladados del reino de las tinieblas, que es el que gobierna este mundo, al reino de Jesucristo. Pero cuando Cristo establezca su reino milenial, ya no será la aceptación del que quiera y decida. A eso se refiere cuando dice Él regirá las naciones con vara de hierro. Su reino será firme. Él no viene a ofrecer su reino. Nosotros hoy, predicando el Evangelio, ofrecemos el reino de Dios. Por eso dijo que prediquemos que el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo vimos el miércoles pasado. Nosotros ofrecemos el reino de Dios. Y hay gente que abre su corazón y entra, y hay gente que rechaza. Ok, pero cuando venga Cristo, Él no viene a ofrecer, Él viene a establecer su reino. ¿Qué es lo que viene a romper? Dice, las va a romper como se rompen las vasijas de barro. Él viene a destruir toda esa cultura corrupta, la baja moral, todo eso, esas vasijas de las cuales hoy el mundo se sirve. Eso es lo que Él viene a destruir. No viene a destruir la tierra. Viene a destruir el sistema putrefacto de este mundo. El que hasta ese momento lo tenía el anticristo, lo tenía Satanás. Cuando Él venga, dice que la bestia y el falso profeta son los primeros que son echados al lago de fuego. Y el Señor quebranta como si fuera vasija de barro todo ese sistema inmundo, que hoy arruina vidas, arruina familias, arruina países. Y uno no entiende a veces, ¿no? Hablando del razonamiento, si nos ponemos a razonar, ¿cómo puede haber gente que todavía sigue al diablo, que le hace la vida a cuadritos a la humanidad y lo siguen? ¿Cómo puede haber gente que no siga a Cristo, que vino a traer salvación? Alguien decía, yo no entiendo cómo si Dios es un Dios de amor manda gente al infierno, y la pregunta es otra, yo no entiendo cómo si Dios es un Dios de amor hay gente que elige ir al infierno. Esa es la realidad. Y el mundo que se jacta tanto de su ciencia y su razonamiento no se da cuenta de estas cosas que son tan sencillas. Y alguno dirá, ¿y por qué tengo que creerlas? Pruebe. Pruebe. El mundo está como esos niños que dicen, no me gusta la sopa, y nunca la tomó, nunca la probó. Bueno, probala. No, pero no me gusta. ¿Cómo sabes que no te gusta? Pruebe a Cristo. Pruebe a Cristo. Probadme ahora en esto. El Señor invitando, prueben. A ver si yo no cumplo, a ver si no abro las ventanas de los cielos, a ver si no les doy paz en su corazón. Hoy no es que alguien me lo dijo una vez, ya lo he experimentado. Yo he pasado y todos hemos pasado por tormentas en la vida, por momentos de angustia y tristeza, pero hemos notado que en medio de la angustia y la tristeza había una fuerza que nos sostenía. Que orabas y clamabas al Señor una noche y decías, Señor, ya no puedo con esta carga, y en el momento que dijiste, Señor, de verdad, suelto todo, al otro día te levantaste fortalecido con otra perspectiva, y el problema seguía estando ahí, pero vos tenías otra actitud, hasta que el Señor te lo borró de un plumazo el problema. Pero hay una asistencia de la presencia de Dios que el mundo no la conoce, pero nosotros ya lo probamos. Yo ya no necesito arqueólogos ni pruebas científicas, lo probé en mi vida.
Y cada uno de nosotros tenemos que comprobarlo. Esa es nuestra fe. Gloria a Dios que hoy, aunque este mundo esté gobernado por Satanás todavía, nosotros ya estamos en otro. Sin merecerlo encima. Nos facultó el Padre a ser parte de los herederos. Qué tremendo. Y por medio de Cristo. Yo le invito a estar de pie. El próximo miércoles, si el Señor no viene antes, ya vamos a entrar a analizar los eventos de la dispensación del reino. Y vamos a empezar, antes de leer la palabra, yo se lo voy adelantando para que no falte y no se lo pierda, vamos a entrar con un videíto. Vamos a usar un poco de multimedia como para hacer un resumen de todo esto que estamos estudiando. Y en el video se van a reflejar cosas que después, si alguien quiere preguntar o alguien no entendió algo, lo va a poder hacer. Y así nos vamos a edificar con su palabra. Vamos a ver los eventos de la dispensación del reino. Y vamos a ver cómo todo se está cumpliendo. Cómo su palabra es veraz. Amén. Oramos al Señor y le damos gracias en esta noche. Gracias por poder estar juntos una vez más. Cada oportunidad, Señor, me bendice poder compartir con mis hermanos, juntos, sentados en torno a tu mesa, probando y deleitándonos con estos manjares de tu palabra, con lo que tú nos vas iluminando y nos vas revelando, Señor. Nos tuviste por dignos sin ser dignos. Es una realidad, Señor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? No solamente tienes cuidado de nosotros en nuestra vida aquí en la tierra, sino que ya has preparado la mesa allí en los cielos. Ya has preparado y te has ocupado de nuestro futuro, no por unos años, sino por toda la eternidad. No tenemos de qué preocuparnos, más que por obedecerte, por serte fieles. El consejo que le diste a Josué: mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. ¿Para qué? Para guardar y hacer todo lo que está en tu ley, lo que está en tu palabra. Que sea esa nuestra preocupación, y de todo lo demás tú te vas a encargar. Señor, de hecho en esta noche mira las cargas de mis hermanos. Mientras estamos tocando tierra hay problemas, hay cosas que enfrentar, hay desafíos, hay enfermedades, pero Señor, tú venciste todo en la cruz del Calvario. Queremos dejarlo a tus pies. Trae descanso en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. No somos libres de que nos quiera atacar la preocupación, la angustia, el estrés, pero Señor, tenemos el poder para entregar todo esto a tus pies y vencer por sobre los temores, por sobre las angustias, las preocupaciones, vencer el estrés y tener descanso en ti. Como dice tu palabra, Señor, depositando toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Yo sé, Señor, cuántas veces nos has demostrado que esto no son palabras nada más. Realmente tú tienes cuidado. Tú tienes cuidado de mis hermanos, tú tienes cuidado de sus familias, de sus hogares. Bendícelos, bendice a tu pueblo. Renueva la fe y la fortaleza en esta noche para seguir adelante, seguir tus pisadas. Sigue añadiendo, Señor, revelación, luz sobre tu palabra, sobre tus propósitos. Sigue añadiendo, Señor, sabiduría, no solamente para entender la palabra, sino para vivirla, para aplicarla como pieza fundamental de nuestra existencia. Aplicar tu palabra, Señor. Bendice a este pueblo, bendice a los que nos miran, a los que nos escuchan. Señor, como oramos siempre, no hay distancia para la oración, no hay distancia para la unción de tu Espíritu que llegue a lo profundo de los corazones, llegue a los hogares, que aún a la distancia la gente reciba milagros, que se quebranten ante ti, que entreguen sus vidas a ti, que haya arrepentimiento y perdón de pecados, que haya salvación, vida eterna. Alcanza las almas, usa nuestras vidas, capacítanos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra, Señor. Hay tanto por lo cual agradecerte. Gracias por tu gracia.
Gracias por la vida, Señor. Porque nuestra vida tiene sentido, Señor amado. Porque tú te has ocupado de nuestro futuro. Gracias por todo. Por el alimento, por la vestimenta, por tener un techo, una cama caliente donde dormir. Gracias, Señor. Hay mucha gente en todo el mundo que hoy no tiene estas cosas. Queremos valorar, queremos agradecerte por todo. No solo lo espiritual, sino todo lo que tú nos provees en esta tierra. Y sobre todo, gracias por tu presencia y porque podemos ser tus hijos, herederos y coherederos con Cristo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso. Ofréndele su aplauso a Él, al que es digno y merecedor de toda la gloria. Solo tú, Señor. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Gracias, Señor, porque nos dignificaste a nosotros. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor.